7 de la noche con el sonido de la catedral y saludándolos en este año 2018. Primer programa del año 2018, hoy es 29 de enero. Un feliz año para todos, un saludo posterior a estas festividades, a esta Navidad, esperando que todas las familias se encuentren recogidas y que hayan de verdad disfrutado durante la temporada 2017-2018. Hoy, al lado de la Catedral de Manizales, estamos en el edificio del Banco del Comercio, del antiguo Banco del Comercio, estamos en la terraza Downtown. Recuerden que Manizales en el centro se está caracterizando por una oferta comercial interesantísima, de bebidas, de comidas, de café, entre ellos las terrazas de Manizales. El Downtown es una de las terrazas que está ubicada en el segundo piso del antiguo Banco del Comercio y que se caracteriza específicamente por ofertar café, licores, comidas y se acompaña de una música exquisita, una música jazz, otro tipo de música celta. He escuchado una variedad impresionante de oferta musical para el deleite de todos quienes asisten aquí. Llevan 4 meses de éxito y se acompañan lógicamente de otras 4 terrazas que están funcionando en la periferia de la Plaza de Bolívar. Bueno, hoy con un invitado, siempre como siempre, un invitado muy especial, el doctor Carlos Alberto Mejía, médico, especialista en salud ocupacional, pero más allá de eso es un médico de familia. Es un médico que se ha caracterizado porque ha desarrollado la medicina general de la manera más espectacular, como quisiéramos todos los médicos generales estar desarrollando este tipo de servicios para la comunidad. Es el gerente de la IPS Interconsultas y lo hemos invitado porque vamos a trabajar un tema muy particular de la medicina general que a continuación les comentaremos. Doctor Carlos Alberto, bienvenido. Y como siempre nosotros empezamos es preguntando por los chismes de su vida. Cuéntenos cuánto lleva de graduado, dónde se graduó, soltero, casado, cuántos hijos, cuéntenos un poquito de lo suyo. Bueno, Carlos Humberto, muchas gracias por tu invitación para este contacto con una gran cantidad de personas que seguramente están muy interesadas en conocer mensajes relacionados con la salud. Mi nombre es Carlos Alberto Mejía, médico general, especialista en gerencia de la salud ocupacional, egresado de la Universidad de Caldas y con posgrado en el CES y EAFIT de Medellín. Dedicado a la práctica de la medicina general desde hace 30 años, con un gusto por la práctica de la medicina general. Considero que es un muy buen espacio para conservar la figura de la medicina familiar. Creo que incluso las tendencias actuales apuntan a que se fortalezca la figura de este tipo de profesionales y queremos, los que ya tenemos un poco de experiencia en el tema, pues contarles a nuestros colegas que es una muy buena forma de hacer la práctica de la medicina y más con las condiciones de nuestro sistema de seguridad social actual. El doctor Carlos Alberto y yo somos vecinos del centro de Manizales. Yo creo que es muy placentero ver que el centro se está recomponiendo, que el centro se está recuperando. ¿Cómo ve usted una experiencia de estas en un bar o en un restaurante, no sabría calificarlo, en una terraza tan bonita como esta en el Downtown? Hombre, Carlos, este es el excelente aprovechamiento de los espacios para propuestas en términos de lugares de descanso, de esparcimiento, buenos sitios para uno estar con su familia, con sus amigos, un lugar agradable, seguro, con unas buenas propuestas en términos de alimentación, de bebidas, de licores. Yo creo que Manizales necesitaba este tipo de escenarios. La proliferación de la oferta gastronómica de la ciudad, sobre todo en sectores como el Cable, Palermo, La Estrella, Milán, pues probablemente han permitido que hacia el centro de la ciudad también se generen ofertas de este tipo de escenarios, y yo creo que es bueno para la ciudad y constituyen también unos atractivos para nuestros visitantes porque encuentran ya en diferentes sectores posibilidades de reunión y de esparcimiento. Bueno, riquísimo. Recuerden, estamos desde Downtown, estamos hablando desde un sitio tipo terraza donde nos ofrecen básicamente esparcimiento. Entremos en materia, doctor Carlos Alberto. Bueno, aquí ya tenemos los saludos, este es un programa interactivo, los invitamos a que nos hagan preguntas, aquí vamos a dar respuesta a las que más podamos, pero la primera que se inscribe para saludar es Luz Dari Ceballos, ¿la conoce? Sí, claro que sí. Bueno, una compañera de trabajo de la IPS Interconsultas que nos saluda desde su empresa.
Bueno, doctor Carlos Alberto, la invitación para hoy es conversar acerca de las infecciones respiratorias agudas que suceden habitualmente después de los periodos vacacionales. Estamos hablando de la gripa convencional, que afecta evidentemente a niños, a adultos, a hombres, a mujeres por parejo, y que se caracteriza efectivamente porque afecta a mucha gente simultáneamente. Hablemos un poquito el porqué de este tipo de tendencias epidemiológicas a que después de que terminan los periodos vacacionales, que ha venido y se ha ido la gente, empiezan todos estos episodios de viremias y de virosis que afectan a tanta población. Bueno, Carlos Humberto, es innegable el flujo de visitantes que hay en la ciudad hacia fines del año y comienzos del año en razón de las ferias de Manizales. La cantidad de gente es enorme, la concentración en espacios públicos y en espacios cerrados también es muy importante, y cada visitante potencialmente es una persona que puede traer virus, bacterias, hongos, trae pues una flora microbiológica bastante importante que obviamente queda en la ciudad y que afecta a los demás visitantes y obviamente a las personas que nos quedamos en Manizales disfrutando de las ferias. Estamos hablando de que la experimentación biológica de cualquier ser vivo se da la oportunidad en un momento dado de conocer diferentes tipos de bacterias, virus y hongos. Dependiendo de la capacidad inmunológica, nosotros tendremos una experiencia distinta. ¿Qué pasa cuando finalmente le pega a uno la gripa? ¿Por qué unos se enferman y otros no? ¿Cómo se puede interpretar esto? A ver, hay varios factores. Lo primero es que en términos de gripa específicamente estamos hablando de una infección que afecta principalmente el tracto respiratorio y producido por diferentes virus, pero son muchos los virus que pueden producir la gripa. Uno adquiere experiencias de contacto con muchos virus y cuando ya las tiene genera anticuerpos o defensas contra esos virus, pero son tantas las variedades de virus que existen que uno perfectamente puede salir de un cuadro viral y empezar otra experiencia de cuadro viral para la cual no tenía defensas, entonces hace todo el proceso sintomático de la virosis. Pero podemos encontrar de pronto factores condicionantes que hagan que nos enfermemos más, de una manera más frecuente o más severa. Claro que sí. Entonces, si tenemos algún grado de deficiencia desde el punto de vista inmunológico, nuestras defensas están bajas. Si tenemos enfermedades crónicas como la diabetes, como la insuficiencia renal crónica, problemas reumatológicos, si estamos consumiendo medicamentos que nos afecten desde el punto de vista de nuestra respuesta inmunológica, obviamente estamos más expuestos. Igualmente si tenemos enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, asma bronquial, rinitis crónica, obviamente eso nos hace un poco más susceptibles a padecer infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior. Hoy vamos a hablar no solamente de la fisiopatología de la infección respiratoria, sino que por favor los invitamos a que hagan las preguntas que corresponden en lo que tiene que ver con antibióticos, con uso de antigripales, con uso de bebidas, con uso de la solución salina, porque realmente hay parte de mitos y hay otra parte que tiene realmente un asidero, claro, válido, ¿cierto? Así es. Cuénteme, doctor Carlos Alberto, cuando una persona se expone a cambios intempestivos del ambiente, se expone al frío, sale caloroso, ¿eso realmente es un mito? ¿Eso condiciona la aparición de una infección respiratoria aguda? ¿Sí o no? Bueno, sobre ese tema hay controversias recientes. Parece que siempre hemos definido que los cambios bruscos de temperatura pueden ser factor predisponente para el desarrollo de infecciones respiratorias superiores e inferiores. Recientemente algunos infectólogos han cuestionado esa premisa y han dicho que no es tanto que el cambio brusco de temperatura favorezca eso, sino que cuando uno está en un ambiente donde hay mucho frío, pues la gente termina concentrándose en espacios cerrados y realmente ese es el factor de riesgo para la aparición de la virosis, no tanto el cambio brusco de temperatura. Entonces, ese es un tema que se está cuestionando recientemente. No obstante, sí hay que tener en cuenta que personas que tienen enfermedades respiratorias de base como asma bronquial o rinitis crónica, sí pudieran en algún momento verse afectados por esos cambios de temperatura, alterar la dinámica de las secreciones y del movimiento ciliar a nivel del tracto respiratorio y pudiera potencialmente ser presa fácil de estas infecciones virales. Por aquí nos está saludando también Guillermo Andrés Sánchez y ya hay una lista importante de personas viéndonos a través de Facebook. Recuerden que estamos en la plataforma digital
Mi Región en Vivo. Y nuestro programa de los lunes a las 7 de la noche es Mi Salud, Mi Bienestar. Vamos a ver una pauta comercial patrocinada por la Secretaría de Tránsito que quiere prevenir con este tipo de mensajes la accidentalidad vial. Adelante, por favor. Cuando se es motociclista, utilizar los elementos de protección de forma adecuada, no exceder los límites de velocidad, pues es la principal causa de accidentes, movilizarse únicamente sobre la vía, no desplazarse haciendo zigzag entre los vehículos, cuando se va a adelantar, hacerlo con mucha precaución solo por el carril izquierdo, mantener la motocicleta en perfecto estado mecánico y toda la documentación en orden. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Recuerden que este es un programa de un enfoque preventivo y ahí la accidentalidad vial que nos está caracterizando debemos controlarla con una conducta ciudadana, con un compromiso, donde tanto los peatones como los conductores de bicicletas, motos y carros, pues realmente nos comprometamos a ser prudentes. Las cebras hay que respetarlas, las señales de tránsito hay que considerarlas de una manera preventiva. Bueno, doctor Carlos Alberto, entonces estamos hablando de que si concentramos a la gente en unos espacios muy confinados, pues finalmente va a haber una mayor probabilidad de que la gente se contamine. Esto es en razón de que la forma de adquirir este tipo de infecciones respiratorias es a través de vías muy especiales. ¿Cómo se transmiten este tipo de gripas? Bueno, el principal mecanismo es la transmisión a través de las pequeñas gotas que salen expulsadas cuando uno tose o estornuda, sobre todo cuando lo hace sin protegerse la boca o la nariz. De ahí la importancia pues de acatar las recomendaciones sobre el uso de un pañuelo o de la parte anterior del brazo para contener la tos o el estornudo, de modo que no se esparza en el ambiente. La otra forma de transmisión es a través de las manos, del contacto con las manos. Entonces, una persona... Decir que toser y taparse así no es indicado. Exactamente. Entonces, la persona tose, se tapa con la mano, luego va y saluda a otra persona, le está transmitiendo a través de esa vía las partículas virales, luego uno se toca la nariz o la boca y allí está ingresando ese virus y perfectamente puede inocularse fácilmente. Entonces estamos hablando de que el flush que se expulsa a través de la tos o a través del estornudo es altamente contaminado. Absolutamente. Si hay una persona que está a cierta distancia, sale a tanta velocidad este flush que finalmente puede afectar las mucosas de la conjuntiva ocular, la nariz o la boca. O al respirar finalmente inhala este vapor, este fluido que acaba de expulsar el otro. Las partículas que quedan contenidas en el aire, sobre todo más expuestas a las personas que están a una distancia aproximada de 1 metro de distancia. Exactamente, bueno, y el otro tema es la contaminación tópica, o sea, con las manos. Así es. Taparse directamente significa contaminarse. Si usted toca el manubrio de un bus y toca cualquier otro tipo de elemento que se convierte en un fomite, así es, finalmente se va a contaminar. Bueno, ¿de qué sirve la bufanda? Cuando usted ve que la gente sale súper abrigada y se tapa la nariz o se tapan el cuello, ¿esto tiene realmente un efecto protector? ¿Sigue siendo mítico? ¿Qué hay allí? Disminuye en parte, de todas maneras, la exposición a los cambios bruscos de temperatura, que de alguna forma pues ya habíamos definido que pudiera ser algún factor de riesgo. Entonces, el usarla sobre todo en ambientes muy fríos sigue siendo útil. Bueno, pero nos vamos a ir un poquito a los extremos. Hablemos de la población pediátrica y hablemos del adulto mayor. Así es. ¿Hay algún riesgo particular? ¿Es más riesgoso exponer a este tipo de personas a estas contaminaciones? ¿Y qué hay que hacer para prevenirlo? Claro que sí. Con los niños, de todas maneras, sus condiciones las condiciones mismas anatómicas de sus vías respiratorias los hacen más propensos a ciertas patologías. Con ellos obviamente hay que mantenerlos en lugares bien ventilados, pero no necesariamente con la corriente de aire directa. Hay que ofrecerles una muy buena hidratación siempre, es una condición básica. Ofrecerles la protección respiratoria cuando hay personas que en el ambiente tienen problemas de infección respiratoria aguda. Asegurarles una buena nutrición, un buen aporte específicamente en los complejos vitamínicos.
y pues manejarles sus condiciones de salud generales adecuadas, y en ello es muy importante la vacunación. Correcto. Tener al día sus esquemas de vacunación. Hagamos 2 capítulos ahí interesantes. Y el primero es el de la vitamina. Yo quiero hablar un poquito de las vitaminas versus la vitamina C como preventor, que dicen que puede ayudar. Y en segundo lugar quiero que nos dediquemos un poquito a las vacunas, tanto del niño como del adulto. Sí. ¿Sirve o no sirve la vitamina C? ¿O de qué vitaminas nos habla usted? Bueno, en general, pues lo que popularmente se ha definido como el factor protector de la vitamina C. Realmente la vitamina C ayuda más, es porque favorece los mecanismos de aflujo de linfocitos, de células de la defensa hacia el tracto respiratorio. Eso favorece un poquitico esos procesos de quimiotaxis, bueno, ya son un poco más complejos, pero que consumir con cantidades importantes de vitamina C sea un factor protector, realmente eso no está definido. Aparte de eso, tenemos que tener presente que los consumos habituales, en nuestra dieta habitual, los consumos de vitamina C realmente son suficientes. Tomar suplementos de vitamina C no termina siendo necesario ni útil, porque en una dieta balanceada normal podemos tener los niveles de vitamina C suficientes. ¿Dónde encontramos la vitamina C? La vitamina C está en los cítricos, está en los vegetales verdes, naranja, limón, mandarina, guayaba, maracuyá, sí, curuba. Así es. Perfecto. Pero entonces, cuando usted nos hablaba de vitaminas, ¿a qué se refería? A eso, precisamente a eso, que las personas tengan una dieta balanceada que les permita consumir las vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos suficientes, pero en el tema de las vitaminas, eso es importante entonces que a los niños, bueno, a toda la población, pero en los niños favorecer el consumo de frutas y verduras como los principales aportes de estos elementos, más que los suplementos nutricionales. Hay una situación que tenemos que manejar frente a la alimentación y los modelos alimentarios, entendiendo cosas muy básicas, muy elementales. A ver, por aquí dejemos esto cuadradito, perdónenme un segundito. Y es, por ejemplo, entender que cada vez que usted consume una vitamina, la está encontrando en frutas, verduras y hortalizas, y dependiendo del color de esos alimentos, es muy probable que haya concentraciones distintas de una vitamina diferente. Sí. Entonces, es muy importante comer alimentos de origen vegetal de diferentes colores. Verde, no estoy hablando de la madurez, sino del color real de la piel. Bueno, muy bien, pasemos a las vacunas. Yo quiero que aclaremos un poco el tema de la vacuna de la influenza. Yo quiero corregir aquí para que todos tengamos en cuenta. La influenza se escribe con Z, no influencia, como a veces escuchamos que se pronuncia. La influenza es un tipo de gripa. Y la vacuna es específicamente contra ese tipo de gripa. Hablemos un poco entonces, por favor, de qué cobertura realmente nos ofrece la vacuna contra la influenza. Bueno, la vacuna contra la influenza es una vacuna que se puede aplicar desde los 6 meses de edad en adelante, hasta cualquier edad del adulto. Realmente nos protege contra el virus de la influenza, y hay que tener en cuenta que el virus de la influenza cambia cada año, por eso la vacuna tiene una cobertura de un año, y cada año es una vacuna diferente, porque las cepas son distintas. Hay una variación o mutación en el virus de la influenza, eso hace que a comienzos del año se esté produciendo la vacuna a nivel internacional y se esté distribuyendo desde los meses de abril-mayo. Quiere decir que nos debemos vacunar contra la influenza en mayo o junio máximo, eso es lo ideal, porque es cuando estamos experimentando virus nuevos contra la influenza. La vacuna protege contra ese tipo de gripa, que es la influenza, que es la gripa que potencialmente nos puede matar. Recalco algo, en Manizales el año pasado hubo muchos casos de influenza, varios de ellos que terminaron con la muerte de personas en edades jóvenes, entre los 30 y los 50 años, porque frecuentemente ataca al adulto joven. Claro. Entonces, de ahí la importancia de la vacuna. Entonces, vacuna fundamental, todos nos la debemos aplicar. ¿Quién no se la puede aplicar básicamente? La persona que tenga alergia a las proteínas del huevo y que haya tenido experiencias previas con el síndrome de Guillain-Barré, pero de resto, toda la población se puede vacunar, incluso la mujer embarazada. Entonces, es fundamental que todos nos vacunemos. Correcto. Y ojalá en el entorno familiar, todo el mundo, y en el entorno laboral, con más razón. ¿Qué pasa cuando nos dicen, no, esa vacuna antes me enfermó? ¿Es posible que una reacción
posterior a la vacunación le cause síntomas. La vacuna de la influenza producida con cepas de virus vivos produce lo que llamamos reactogenicidad, es decir, la probabilidad de que tenga síntomas parecidos a la gripa en un porcentaje que puede ser del 8 al 17%. Sin ser tan severa. No, es un cuadro que dura 2-3 días máximo. Pero hay vacunas que son producidas con virus muertos, esas vacunas no producen reacción y específicamente pues hay una vacuna que tiene incluso 4 cepas del virus de la influenza, producida a partir de virus muertos y no produce reacción, entonces no hay ningún problema. La molestia de la vacuna básicamente es un poco de irritación y dolor en el sitio de aplicación, que es en la cara externa del brazo. Escuchamos muchas veces decir que yo me vacuné, pero eso no me sirvió, mire las gripas que me han dado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se interpreta? Claro, porque es que me protegió contra el virus de la influenza, pero me puede dar un sinnúmero de... Puedo estar expuesto a un sinnúmero de virus diferentes de la gripa y me da gripa por esos virus, pero esos virus no van a pasar de un malestar, de una fiebre, de un estornudo, pero no de la influenza que me puede producir una neumonía viral y me puede matar. Hay gripas de gripas. Así es. Hacemos una mención de nuestros patrocinadores, Sensa, Rowell, la misma Secretaría de Tránsito. Este es un programa, recuerden ustedes, plataforma digital que está creciendo y que está llegando a los hogares de ustedes. Todos los videos quedan aquí depositados y ustedes pueden repasarlos. Estos materiales educativos son valiosos y los invitamos a que, por favor, llamen la atención de conocidos y amigos para que finalmente reproduzcan los videos. Ya ahora más tarde van a poder finalmente encontrar todo el video y desde este mismo momento lo pueden invitar, pueden convocar a que los demás lo revisen. Bueno, doctor Carlos, entonces estamos entrando ya en el campo de las complicaciones. Estamos hablando de que hay gripas de gripas, virus de virus. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones? Y yo quiero entrar en este tema porque la tendencia es entender desde la farmacia misma que todas las gripas son de manejo con antibiótico. Entonces, hablemos por favor de cómo se puede complicar una gripa para poder definir si es pertinente o no empezar con antibiótico desde el inicio. Bueno, hay que entender que una gripa en su concepto básico es un cuadro de origen viral. En esa proporción, entonces no utilizamos antibióticos porque los virus no se manejan con antibióticos. Los antibióticos son para las infecciones bacterianas. Bajo el principio de que una gripa es una infección de origen viral, entonces el manejo es con otras medidas. Pero una gripa potencialmente pudiera trascender a otro tipo de infecciones. Por ejemplo, una otitis, una rinitis bacteriana, una sinusitis, una neumonía. Esos sí son cuadros de origen potencialmente bacteriano cuando ya uno tiene los elementos clínicos para identificar que el cuadro ha trascendido a este tipo de complicaciones. Ahí sí el manejo con antibiótico es imprescindible. El matrimonio, el famoso matrimonio que desde que estamos niños se ofrecía en las farmacias y se sigue ofreciendo lastimosamente. El matrimonio que nos hablaba en su momento por ahí de la ampicilina o de la tetraciclina. Bueno, los matrimonios son buenos, ese no es bueno, ni es necesario ni es deseable. El uso inadecuado de los antibióticos lo que hace es predisponernos a desarrollar varias cosas. La primera, resistencias bacterianas, es decir, cuando requiramos posteriormente ese antibiótico probablemente ya no nos va a funcionar porque ya hemos tenido subtratamientos. Y lo otro es que nos puede alterar la flora bacteriana en distintos niveles, la flora intestinal, la flora vaginal, la flora bucal, es decir, nos puede generar problemas adicionales por el mal uso de esos antibióticos. Vamos a saludar por aquí, está el doctor Carlos Mauricio Mendoza, médico. Buenas noches, un gran saludo, acá siempre siguiendo su programa. Un saludito y un me gusta para los siguientes: Alejandro Barreiro, María Emilia González, Edison Montes, Eduard Gallego, Alejandra Salazar, Gustavo Gallego, Juan Guillermo Restrepo Morales, Lady Figueroa, Carol Jaramillo, Nilton Zuluaga, Julián Hernández, Carolina Osorio, Luzmari Criollo, Miriam García, Natalia Jiménez, Martín Gustavo Parra, Guillermo Andrés Sáenz, Vanessa Pineda, Yamid Quiseno, Joana Andrea Ramírez, Santiago García, Laura Giraldo, Juliana Zamora, Andrea Sánchez, Luz Dari, Fabián Andrés, Sarita Rojas, Dayana Marcillo. Bueno, o sea que ya tenemos una buena afluencia de personas y está también Lady López y la doctora María Emilia González nos saluda y dice: excelente programa y tema de interés para la comunidad.
Estamos hablando de síntomas diversos, pero hay unos síntomas muy críticos que efectivamente llevan a que se prendan las alertas y muchas veces las personas después de tener este tipo de sintomatología terminan en cuidado intensivo. Son los síntomas que caracterizan la dificultad respiratoria. ¿Por qué no pintamos un cuadro crítico, agudo, que obligue efectivamente a buscar médico, a llevar inmediatamente la persona a urgencias, que son esos signos de alarma que nos obligan a implementar medidas ya médicas, inclusive que necesiten antibiótico-terapia? Bueno, entonces partimos de un cuadro gripal corriente, pero con una evolución que ya va trascendiendo hacia otros escenarios y que nos hace pensar en una complicación o en una patología de gran trascendencia, sobre todo ya del tracto respiratorio inferior. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Una persona que tiene aumento de la frecuencia respiratoria, que tiene quejido al expirar, al botar la respiración, tiene coloración morada del contorno de la boca y de la punta de los dedos, tiene retracciones por debajo de las costillas o por encima de la clavícula, tiene aumento de la frecuencia respiratoria como signo fundamental, puede estar comprometiéndose el estado de conciencia, dificultad para la ingesta de líquidos y de alimentos, puede asociarse a cuadros febriles con temperaturas superiores a los 39 grados centígrados que no disminuyan con el manejo de los antipiréticos convencionales o de los medios físicos, expectoración de características purulentas y o sanguinolentas. El color De la amarillo verdosa o hemorrágica, expectoración hemorrágica, eso también puede ser un signo de alarma. Franca dificultad respiratoria que lleva pues a la consulta inmediata y probablemente a manejo en unidades de cuidado intensivo. Hay unas poblaciones particulares, el bebé, el niño menor de 2 años en general y el adulto mayor. Así es. Y cuando hay una persona adulta mayor que tenga unas enfermedades de base, igualmente tenemos que tener más precaución, el diabético, el que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asmático mismo. Paciente renal crónico, exactamente. Paciente con cáncer activo, con cáncer en tratamiento. Eso quiere decir que tenemos que tener más atención y tenemos que poner mucho más cuidado ahí. Y favorecer en esas personas la vacunación del adulto. ¿Qué se pone? Influenza, vacuna contra el neumococo. Exactamente, son 2 vacunas. ¿Con qué frecuencia se pone la vacuna de la influenza en el adulto? Cada año. ¿Y la vacuna del neumococo? Con una dosis inicial puede ser de cobertura. Exactamente. Sí. Entonces la invitación es a que todos los adultos mayores, papás y mamás, efectivamente estén vacunados. Recuerden que la Secretaría de Salud Pública hace las campañas y se apoya en todas las IPS de la ciudad para que periódicamente se esté renovando la vacunación. Hay que mantener el carnet al día y finalmente garantizar que cada año se renueve. ¿Cada cuánto se vuelve a dosificar la vacuna del neumococo? ¿Cuándo se pone de nuevo la vacuna del neumococo? Pues con estas vacunas que se tienen para neumococo actualmente, con una dosis de estas vacunas que son polivalentes, es suficiente. Es suficiente. Sí. Bueno, una pregunta, doctor Carlos Alberto. ¿Los antigripales sirven, no sirven? ¿Quiénes no pueden tomar antigripales? Bueno, antigripales entendidos como aquellos medicamentos que nos ayudan a disminuir los síntomas generales de la gripa, especialmente la congestión, la tos, el estornudo. Pueden ser de utilidad en algunas poblaciones. Evitemos usarlos dentro de lo posible en menores de 2 años, porque ellos primero producen sedación, entonces pueden complicar en ocasiones la misma alimentación del bebé y bueno. Entonces en niños menores de 2 años evitar lo posible los antigripales o los antihistamínicos. También debemos evitar los antigripales específicamente en personas, por ejemplo, hipertensas, porque en ellos puede incrementarse las cifras de presión arterial y en algunos les produce hipotensión, a veces arritmias, a veces tipo taquicardia, y cuando son muy fuertes pues puede producir algún grado de isquemia coronaria. Entonces es mejor manejarlos con cuidado y ojalá bajo prescripción médica. Lastimosamente vivimos en una sociedad, una comunidad donde la venta libre de medicamentos es delicada y a veces nos llegan personas con complicaciones derivadas del consumo de estos medicamentos. Claro. Y le cuento, Carlos Humberto, grave el tema, pero poco visto, pero cuando se da es muy grave. Cuadros dermatológicos severos, tipo necrolisis epidérmica tóxica, Steven Johnson,
que son unas ampollas que se ponen al cuerpo por antigripales. Exactamente. Un cuadro muy doloroso, lo recuerdo hace unos 10 años, de un papá que le compró a su niño un Tristan para la gripa. Puede morir. El niño en una clínica de la ciudad falleció. Sí, exactamente. Entonces, no es que pase todos los días, pero es un tema con el que hay que tener cuidado. Nos vamos a meter en el tema de la medicación y de la automedicación. Ya hemos hablado de antibióticos, ya sabemos que no son una recomendación de primer orden en el manejo de la gripa convencional. Estamos hablando de los antigripales que tienen realmente unas restricciones, deben idealmente ser formulados y que se tiene que tener una vigilancia especial porque pueden tener reacciones adversas medicamentosas importantes. Vamos a hablar de otros dos. Hay una dos. reacción secundaria ¿Sí? de los antigripales que es muy importante, la sedación. Claro. Entonces, en personas que manejan, en personas que trabajan en una empresa, perfectamente puede ser presas del atrapamiento por una máquina y sufrir amputaciones. Entonces eso también hay que tener cuidado. Y si se asocian a ingesta de licor o cosas de ese tipo, el tema puede ser muy complicado. Yo me iba a meter en el tema precisamente de la sedación, pero lo iba a hacer a través de los antitusígenos. Hablemos un poco de cuál es la recomendación que hay para consumir jarabes para la tos. Bueno, cuando uno toma un jarabe para la tos, la idea es que tome jarabes que favorezcan la expectoración, con moléculas que están definidas para eso, para que le ayuden al tracto respiratorio a movilizar secreciones y a fluidificarlas y a movilizarlas hacia afuera. Los antitusivos, la idea es utilizarlos exclusivamente cuando ya hay toses residuales. ¿Qué es eso? Tiene un cuadro gripal, se lo manejó adecuadamente, pero le queda una tosecita seca por ahí intermitente, molesta, pasados unos 8 días, 10 días después de la gripa, y la tosecita seca que quedó ahí irritativa, que la llamamos. Ahí sí el antitusivo puede ser un medicamento útil, pero también prescrito en forma adecuada y a las cantidades adecuadas, porque están muchos hechos a base de codeína, entonces exacto, eso también tiene efectos secundarios, como el estreñimiento, la sedación, a veces la agitación. Entonces es mejor manejarlos con cuidado, bajo prescripción médica y en el momento adecuado. Toses irritativas residuales. Entonces uno llega y sale la mamá para la farmacia o el papá y dice, señor, ¿me puede vender un jarabito para la tos? Sin tener en cuenta realmente qué tipo de tos tiene la persona, sin tener en cuenta la edad, y la misma dosificación puede realmente inducir y las enfermedades a complicaciones que tenga. Exactamente. Hay muchas contraindicaciones para la mayoría de los jarabes para la tos. Metámonos un poquito en el tema. Discúlpame, hay un tema con los jarabes, y es que, por ejemplo, muchos diabéticos que estén y tomarlos en cantidades adecuadas no le vería yo inconveniente, y no tiene mayor problema de si hecho, se mezclan ya hay con jarabes otros medicamentos a base de sábila. Entonces usarlos en la forma adecuada yo no le vería pues mayor inconveniente. Perfecto. Ahí hay un capítulo particular que ya lo hemos mencionado en el programa, y es que pues los medicamentos procesados, los que habitualmente consumimos, muchos de ellos también vienen de las plantas. Son elementos botánicos, pero igualmente son elementos químicos. Si usted consume plantas y los mezcla con medicamentos de la farmacoterapia convencional, es muy probable que encuentre reacciones adversas medicamentosas, porque estamos chocando una cantidad de moléculas sin saber realmente cuál es el efecto final. Es que mira, este tema de los medicamentos naturales, existe el principio común que por ser naturales no generan ningún problema. Pueden generar problemas porque finalmente, si yo los tomo es porque me van a generar una reacción química en mi organismo, por eso actúan. Exactamente. Pero esas reacciones químicas pueden ser positivas o negativas, y si yo los mezclo con otros medicamentos como lo mencionas ahora, pues puede haber efectos secundarios indeseables. Entonces, no son enteramente buenos, no son enteramente malos, hay que saberlos tomar adecuadamente prescritos y para las patologías que sean. Yo diría que la recomendación es que sean formulados por médicos entrenados en esto. Sí. Por ejemplo, nosotros no estamos entrenados en plantas. Bueno, estamos en el downtown, segundo piso del Banco del Comercio, pleno centro de Manizales, frente a la catedral, diagonal a la Plaza de Bolívar. Esto es un espectáculo aquí, los estamos invitando para que vengan, para que escuchen la música que suena acá y para que degusten no solamente los alimentos, sino las bebidas diferentes que aquí nos ofrecen. Esta es una propuesta manizaleña donde ya nos estamos llenando de terrazas con espacios que van a caracterizar la ciudad. Estamos con Tassioli, la terraza, la azotea y la cúpula, y a esta se le suma el downtown, que lleva 4 meses funcionando y que lo está haciendo de manera espectacular. Tienen que venir, aquí los estamos esperando. Vamos a pasar por favor entonces la propaganda de la Secretaría de Tránsito en una campaña que tiene en este momento
Mi Región en Vivo, para la prevención de accidentalidad de tránsito. Cuando se es motociclista, utilizar los elementos de protección de forma adecuada, no exceder los límites de velocidad, pues es la principal causa de accidentes, movilizarse únicamente sobre la vía, no desplazarse haciendo zigzag entre los vehículos, cuando se va a adelantar, hacerlo con mucha precaución solo por el carril izquierdo, mantener la motocicleta en perfecto estado mecánico y toda la documentación en orden. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Estamos con el doctor Carlos Alberto Mejía, médico general, especialista en salud ocupacional, es el gerente de la IPS Interconsultas, compañero mío, no solamente compañeros de carrera, sino compañeros de fútbol. Así es. Nos criamos en la carrera 20 con calles 26 y 27 jugando pelota contra los andenes, con eso les digo todo, ¿cierto? Así es. Toreando carros, cuando se podía realmente disfrutar en la vía pública. Pero cuando nos perseguía la policía por La jugar en bola, la calle. tenía la bola detrás de todo mundo. Bueno, muy bien, aquí como médicos estamos realmente desarrollando un tema que está de moda. Empezó una epidemia viral de gripa, estamos hablando de diferentes tipos de gripa, realmente no estamos con influenza, parece que estamos con un virus de la parainfluenza, que es el que está circulando, que son virus que tienen una menor virulencia, así se le denomina al efecto. Hemos mencionado una cantidad de tópicos, pero yo me quiero entrar a un factor de riesgo importante para la población, que es la exposición a los humos. Estamos hablando del humo del cigarrillo, pero también estamos hablando del smog y de los humos de leña. ¿Cómo se puede afectar el sistema orgánico de las personas y qué significa esto para la predisposición a la mala tolerancia a este tipo de infecciones? Bueno, básicamente este tipo de elementos del ambiente pueden favorecer primero, pues un efecto inflamatorio sobre las vías respiratorias superiores e inferiores, y también alteran el mecanismo de movilidad ciliar. A ver, en el tracto respiratorio hay unos pelitos pequeñitos que van movilizando las secreciones hacia afuera, y es un factor de defensa. Cuando uno está expuesto a ambientes contaminados, entonces el cigarrillo, el uso de biomasa o de el carbón o de leña en casa, la contaminación ambiental, los humos generados en el ambiente laboral, todo eso es conjunción de factores alteran los mecanismos de defensa del tracto respiratorio superior e inferior. Exactamente. Aquí hay una cosa grave. Manizales, recuerden que tiene uno de los índices más altos de mortalidad por enfermedades prevenibles. Unas de ellas son atribuibles a las enfermedades respiratorias crónicas y continuamos viendo cantidades de chimeneas ambulantes, buses que permanentemente están contaminando el ambiente. Ya las empresas notamos que han puesto filtros para depurar lo que están eliminando, pero los buses, ante todo los buses a expensas de diésel, tienen unos grandes problemas que nos están afectando con esta contaminación. El cigarrillo, ¿qué hay que hacer ahí? Hablemos un poquitico del tema del fumador pasivo. ¿Quién es el fumador pasivo? El que resulta chupando el vicio del otro. Así es. Entonces, el fumador activo, el que se lleva el cigarrillo a la boca; el fumador pasivo, el que está en un ambiente donde hay humo de cigarrillo, pero no es el fumador directo. Pero ya también se habla de un tercer expuesto al cigarrillo. Es el tercer contacto, y es la persona que está en ambientes donde se ha fumado. Ya no está el fumador, pero está expuesto a las partículas cancerígenas que quedan en el ambiente y que las contiene el cigarrillo. Entonces, el cigarrillo tiene partículas cancerígenas, quedan pegadas de las paredes, de las cortinas, impregnadas. Y uno llega a un ambiente donde... Usted entra a una casa de fumadores y desde la puerta huele. Así es. Esa exposición, así no estén fumando, ya es dañina. Sí, señor. Y ese es el tercer elemento que se ha identificado, y es la exposición a sustancias cancerígenas producidas por el hollín del cigarrillo. Y estos fumadores a personas no tienen fumadores. mayor exposición a tolerar con más dificultad este tipo de infecciones. Claro, porque el humo del cigarrillo ya ha afectado todos estos mecanismos de defensa que tiene el tracto respiratorio, ha generado inflamación crónica en las vías aéreas, ha dificultado los mecanismos de expiración y expectoración. De hecho, bueno, y claro, lo que sabemos pues con el cigarrillo, a nivel de la probabilidad de generar cáncer, a nivel de todo el tracto respiratorio,
Son 4.500 sustancias cancerígenas Así es. contenidas en el humo del cigarrillo. Así es. Uno piensa en la nicotina exclusivamente, pero son 4.500. Hay hasta elementos radiactivos dentro Así es. de esta pavesa. Así es. Vea, por aquí tenemos unos saluditos. Está Rubén Bedoya, Bodiart, Natalí Zuluaga, Paula Andrea Montoya, Claudia Patricia Cano nos dice, genial el tema. Está Andrés Felipe Montes Osorio, Jessica Ruiz Valencia, todos están compartiendo con nosotros. Hablemos un poquito, ya que veo por una paciente que nos saluda, hablemos un poquito del asma y la gripa. ¿Cuáles son las precauciones que las personas con asma deben tener? ¿Cómo se debe manejar el episodio inicial de estas gripas en una persona asmática? Bueno, el asmático, de hecho, tiene... hay que tener claro que es una persona que debe estar con la vacuna contra la influenza, es importante, la vacuna contra el neumococo, es importante eso a nivel de prevención. El asmático tiene unas condiciones propias, una de ellas es que produce más secreciones a nivel del tracto respiratorio, tiene fenómenos de broncoespasmo, es decir, sus vías respiratorias se ponen un poco más pequeñas y se inflaman. Todos esos factores favorecen la evolución de un cuadro gripal no sea la adecuada. Aparte de eso, el virus de la gripa per se puede ser un estímulo muy importante para que esas personas se descompensen y hagan cuadros de broncoespasmo. Perfecto. Con todo el cortejo que se sigue pues del asmático descompensado. Muy bien. Aquí hay un factor de autocuidado interesante. ¿Cómo pudiera la persona que es asmática iniciar el manejo de autocontrol con sus broncodilatadores? ¿Qué puede hacer? Bueno, entonces básicamente es seguir con la rutina de broncodilatadores que tiene, manejo adecuado de las secreciones, tomar muy buena cantidad de líquidos. Cuando ya perciba que está empezando a hacer cuadro de broncoespasmo asociado a la infección viral, entonces debe incrementar la frecuencia del uso de sus inhaladores. Exactamente. Hay inhaladores que se usan ahora que son de acción prolongada y inhaladores de acción corta. Los inhaladores de acción prolongada son los que se manejan para el mantenimiento de la condición general adecuada del asmático. Cuando ya entra en un cuadro de broncoespasmo debe usar inhaladores de acción corta. Mencionemos el nombre. Salbutamol. Exactamente. Entonces ya lo debe usar con una frecuencia mucho más corta, y a veces pues tiene que acudir a uno de los esquemas de crisis, entonces 2 inhalaciones cada 20 minutos durante 1 hora, luego cada hora durante 2 horas, luego cada 2 horas durante las siguientes 2 horas. Por demás, todo paciente asmático debe acudir a los talleres educativos que se hacen en las diferentes IPS para el manejo de estos temas y estar en contacto frecuente con su médico cuando entre en un cuadro de crisis asmática asociado a un problema viral. Nos quedan 5 minuticos, yo creo que el aprendizaje ha sido total y mire cómo se va el tiempo. Yo le decía a usted, el esquema de este programa es dinámico, son preguntas, respuestas y realmente esto no se siente pues que vaya pasando el tiempo. Vamos rematando, yo quiero generar una alerta frente a la tuberculosis. Recuerden que hay un grupo de enfermedades que se consideran enfermedades reemergentes. Todos tenemos derecho a tener tuberculosis. De hecho, aquí en Latinoamérica pues es una micobacteria que ambientalmente es muy común y muchas veces hemos tenido experimentación con la micobacteria, el organismo ha logrado contenerla, pero de un momento a otro bajan las defensas y puede la enfermedad, después de los años, aparecer o reflorecer. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Qué bueno ese concepto para poderle generar una pauta de responsabilidad a las personas con el propósito de que consulten oportunamente. Por concepto, el sintomático respiratorio es la persona que tiene una tos con expectoración de más de 15 días, de más de 2 semanas de evolución. Toda persona con tos con expectoración de más de 2 semanas es un sintomático respiratorio. Pero yo quisiera trascender ese concepto hacia otras situaciones clínicas que pudieran también hacerle pensar a uno que la persona tiene una tuberculosis, como esa persona que tiene sudoración nocturna profusa, todas las noches con sudoración, el que tiene una pérdida de peso no explicada, el que desarrolla ganglios de origen no claro, el que hace infecciones urinarias atípicas. Esas personas también deben ser estudiadas como potenciales pacientes con tuberculosis, y ni qué decir la presencia de síntomas, de este tipo de síntomas en personas con enfermedades como la infección por el virus del VIH, personas inmunodeprimidas, personas con cáncer.
entonces con más razón hay que pensar en esa patología que es muy frecuente. Es interesante el tema porque finalmente nosotros en la casa podemos potencialmente estar conviviendo con una persona portadora de la tuberculosis. No se dice del virus de la tuberculosis, es una micobacteria, que es una categoría de un ser viviente un poquito distinto, muy difícil de tratar, pero lógicamente con capacidad de curación cuando se detecta y se trata adecuadamente. En este caso, recuerden que hay que consultar. Hay unos grupos de pacientes que tienen que consultar más rápido que otros. Las personas que están con una gripa crónica, que dicen que tengo una gripa que me duró, la tengo desde hace 3 meses, esa persona tiene que consultar. Las personas que se están acabando, que se están desgastando, tienen que consultar. Y toda la familia pues tiene que colaborar para que finalmente la gente llegue. Vamos a saludar a las últimas personas y vamos a pasar a la selfie, que es la fotico que siempre nos tomamos de recuerdo. Aquí saludemos. Por aquí está Sergio Vargas, Federico Ruiz, dice, excelente tema, muy importante el aporte que realizan. Y Anita Ana María Quintero dice, me cae perfecto el tema. O sea que para todos los que nos acompañaron en este programa, un me gusta, muchísimas gracias. Saben ustedes que este es su programa. Por aquí entonces tenemos, Carlos, nuestra selfie. Vamos a tratar de poner nuestra mejor sonrisa. Casi siempre quedamos más feitos, pero bueno. Otra. Listo. Aquí queda el recuerdo para todos. Okay. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Alberto Mejía, a usted, a su familia, muchísimas gracias. A la IPS Interconsultas y Asura, que tanto los quiero, muchas gracias. Okay. Esto que ustedes acaban de escuchar aquí es lo que habitualmente el médico de familia hace con todas las familias que son sus pacientes. Sí. Educación permanente, compromiso para garantizar que la gente aprenda, para que todos nosotros como médicos y pacientes aprendamos en el día a día. Muchísimas gracias, Carlos. Humberto, no, a ti muchas gracias. A todos ustedes muchas gracias y reitero la invitación al Downtown. Gracias a los patrocinadores y seguimos adelante. El próximo lunes nos vemos con un super programa. Jorge Gómez, el chef y propietario de Vino y Pimienta, con una nutricionista. Los vamos a poner cara a cara para hablar de dietas y nutrición y hablar de comida rica. O sea que los esperamos el próximo lunes, 7 de la noche. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Cuando se es motociclista, utilizar los elementos de protección de forma adecuada, no exceder los límites de velocidad, pues es la principal causa de accidentes, movilizarse únicamente sobre la vía, no desplazarse haciendo zigzag entre los vehículos, cuando se va a adelantar, hacerlo con mucha precaución solo por el carril izquierdo, mantener la motocicleta en perfecto estado mecánico y toda la documentación en orden. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades.